Kaixo, teleikusleak. Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi ondorengo adibidea. La pompa militarista de los varones falangistas encuentra su complemento religioso en la celebración del 9º Congreso de la sección femenina de la Falange. La reunión tiene lugar en Bilbao, desde donde las mujeres desfilan hasta el santuario de Loyola. En el lugar que fue cuna del fundador de la Compañía de Jesús, la delegada nacional Pilar Primo de Rivera recibe de manos infantiles delicada ofrenda de flores. Después de la visita al santuario, las jerarquías asisten a una magnífica exhibición del grupo de danzas de Oñate, Tolosa y Azcoitia. En estos bailes antiguos y ceremoniosos se halla recogida una de las más puras y mejores tradiciones de nuestro folclore. En Vitoria se inaugura un monumento a los caídos con una gran parada militar. Concluida su restauración, el edificio del Consejo de Estado, gravemente dañado durante la Guerra Civil, es inaugurado con gran aparato propagandístico. Durante la ceremonia, tanto Fernández Cuesta como el general Franco destacan los logros del franquismo. Laura, sí, sí. Laura, sí, sí. Sí, sí. Arantxa, ¿no tiras tanto como Antonio? ¿No tiras tanto como Bueno, encantado de estar con vosotros. Es si soy capaz de comprimir la intervención, en lugar de hacer una conferencia como me piden, para intentar dar paso a responder algunas de las preguntas, las que nos da tiempo a responder. Indignación, vergüenza y rabia provoca conocer la penalidad que han sufrido los miembros de la VT en esta visita que hicieron el fin de semana a poblaciones del País Vasco más castigadas por el terrorismo etarra. No solamente sufrieron el vacío, el silencio, que eso sería asumible, sino que al revés, grupos de personas los han acosado, gritado, insultado y acorralado. Han escuchado gritos de fascistas, marcharos a vuestro país, como si Euskadi no fuera parte de España. Pero es que además han visto cómo les decían fastidiaros, la palabra no era esta, era otra, que los nuestros están en la calle y los vuestros están en el hoyo. Pero más doloroso es saber que en esos grupos había niños de 8 y 10 años de edad. Han tenido que estar protegidos por la Ertzaintza, por antidisturbio de la Ertzaintza, por supuesto con el rostro tapado en su mayoría. Decía Ángeles Pedraza que aquello parecía Bosnia. Así que se ha hablado de que las cosas están cambiando en el País Vasco, pero parece que no han cambiado mucho. Parece que la rabia sigue allí, el afán de castigar, hacer daño sigue allí y el odio sigue allí. Se habló mucho en el pasado de una sociedad enferma. Bueno, pues parece que el mal sigue estando ahí en el País Vasco. Así que queda mucho por hacer para arreglar la situación en el País Vasco y para que vuelva a lo que llaman la normalidad.